Supercrack Estrella presenta 1917. Lo que se ocultó al mundo: una invasión psíquica. En la Alemania de 1917, bajo la forma de una secta mística, ocultista y secreta llamada Sociedad Thule, la rama Munich de otra mayor, de 1912. La Orden de los Teutones, ya entonces identificada con la cruz esvástica, a lo que Sebotendorf le agregó una espada detrás, rodeada por hojas de roble e iluminada por una corona de rayos solares. ¿Por qué el nombre Thule? Lo inspiró un supuesto reino que Virgilio nombra en la Eneida, que habría estado primero en el desierto de Gobi, y al que un terremoto desplazó a lo que hoy es Escandinavia. Según el mare magnum mental de los caballeros teutones, ese pueblo fue la raza primigenia de la humanidad, y los primeros arios puros. Vaya paradoja. Según los más serios estudios sobre fósiles humanos, es posible que el primer hombre más aproximado al actual naciera en lo que hoy es Kenia, y fuera negro. En cuanto a la teoría de la raza superior, blanca, el negrito norteamericano Jesse Owens, veloz como un relámpago, la hizo pedazos en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. 4 medallas de oro y la furia de Hitler. Según testigos, estrellando contra la pared todo lo que tenía a mano. El año 1917 fue una especie de contacto con extraterrestres, donde parece que querían comunicarle algo a la humanidad. En plena guerra, la Primera Guerra Mundial, tengo la sensación que la Segunda Guerra Mundial esta historia se volvió a repetir. Estos seres que no sabemos si son demonios o ángeles, parecen querer comunicarse y contarnos algo. Puede que las guerras solo sean una manera de desviar la atención de todo esto. En 1917 ocurrieron los milagros de Fátima. Unas 80.000 personas dicen que vieron al sol moverse, de hecho dicen que el sol bailó. Pero esto es del todo imposible. Científicamente el sol no puede realizar algo así. Pero desde un punto de vista terraplanista sí sería posible. Para los que creen en la teoría de la Tierra plana, el Sol es algo así como una lámpara gigante en el cielo que no está tan lejos como dicen que está el Sol. Desde este punto de vista, entonces sí podría el Sol haber realizado ese movimiento en el milagro de Fátima. Pero se tendría que haber visto en todas las partes del mundo y solo se pudo ver en Fátima. Entonces solo nos cabe pensar que lo de Fátima no era un sol, sino un ovni. Pero entonces me hago otra pregunta: ¿dónde estaba el sol en ese día que el milagro ocurrió? Porque todo el mundo pensó que era el sol lo que se movía. Lo cierto es que algo pasaba en 1917. Ángeles o demonios estaban teniendo un contacto masivo con la humanidad, y las élites estaban como locas por esconder todo eso. Puede que la historia se esté repitiendo, pero volvamos al 1917. 1917, el primer caso de secuestro conocido en Finlandia. Fecha: entre enero y Pascua de 1917. Tiempo de avistamiento: varios días. Día/noche. Ubicación: Hirivara, a 6 kilómetros al oeste de la ciudad de Kurkijoki, Karelia del Norte, Unión Soviética, antes Finlandia. Urbano o rural. Rural. Número de entidad: es muchas. Tipo de entidad: humanoide. Descripción de la entidad: pequeñas criaturas. Recordemos que el milagro de Fátima, la supuesta virgen, era también de 1 metro de altura. Clasificación INEC. SEIF, encuentro cercano. Cuarto, secuestro del testigo u otro contacto directo. Duración. Número de objetos: 1. Naturaleza del avistamiento. Posible SEIF, caso de secuestro. Este caso se mencionó por primera vez en el periódico Kurkijokelainen, leído principalmente por personas que vivieron en la pequeña comunidad de Kurkijoki, en Karelia del Norte, actualmente en territorio soviético. Como es lógico, el periódico contiene numerosos recuerdos de la vida en Kurkijoki antes de la guerra, y durante ella. Uno de ellos fue un breve artículo escrito por la firma La Toma en Aino, en el N23, 9 de junio de 1978, de Kurkijokelainen. La firma cuenta una historia de la época justo antes de la declaración de independencia de Finlandia. Por ejemplo, en 1917. Annie, viuda, vivía en su pequeña casa en Hirivara, a unos 6 kilómetros al oeste de la iglesia de Kurkijoki. Desapareció durante unos días, y los aldeanos pensaron que había ido a visitar a su hija. Pero cuando regresó, tenía una historia increíble que contar. Una gran máquina, como un gran lavabo, había aterrizado junto a su casa, y de ella, unas pequeñas criaturas, a las que Annie luego llamó demonios, descendieron por la escalera. De alguna manera, ella podía entender algo de su lenguaje. No estaba dispuesta a seguirlas, pero las subieron a bordo a la fuerza, y viajaron muy rápido. Todo, en el mundo, le fue mostrado y hubo mucha maravilla. La máquina brillaba por dentro y no hacía ruido como en el tren. Annie contó que el diablo la hizo volar por el mundo e incluso entre las estrellas.
Annie contó su historia muchas veces, también en nuestra casa, pero todos decían que tenía fiebre y alucinaciones o simplemente un sueño, pero Annie no estaba de acuerdo. Para entonces, ya había pasado la mediana edad. La firma se pregunta si la máquina era un ovni y los demonios podrían haber sido humanoides. O Annie solo tenía fiebre, después de todo. Investigaciones posteriores. Gracias a este artículo, uno de los investigadores de The OVNI Research of Finland, Mauricio Tamaki, detectó y entrevistó a la señora NN. Nacida en 1910, quien era una niña pequeña y una de las vecinas de Annie cuando ocurrió el suceso. Durante los años posteriores a la experiencia de Annie, ella la había contado a menudo en casa de NN. Para que la señora NN pudiera recordar los detalles, el nombre completo de Annie era Annie Latu, 1873-1930, y no era viuda, aunque es probable que viviera sola. De hecho, su esposo Juro falleció 11 años después que ella. La señora NN recordaba que Annie siempre estaba sola cuando visitaba a los demás aldeanos, por lo que era natural que, de pequeña, NN la tomara por viuda. Vivía en una casita en la orilla oriental del lago Kankaanlampi, en el pueblo de Alo. El suceso tuvo lugar, según el relato de la señora NN, entre enero y Pascua del año 1917. Annie estaba realizando su trabajo cotidiano, cuando la máquina, que ella describió como en forma de palangana, la palangana habitual en aquella época era como un gran plato hondo. Tenía escaleras, por las que Annie fue llevada a bordo contra su voluntad. Dentro de la nave, había muchos hombres pequeños que se movían rápidamente. Annie nunca mencionó su ropa, y se ve que no tenía idea de que eran esos hombres pequeños. Como la gente religiosa del pueblo pensaba que eran demonios, Annie lo aceptó y desde entonces comenzó a llamarlos demonios. La señora NN comprendió, por la historia de Annie, que había un líder con el que Annie se comunicaba, quizás por telepatía. Annie llevaba varios días dentro de la nave. Habían navegado alrededor del mundo y cerca de las estrellas. También le pidieron que se quedara, pero ella no quiso. Dentro de la nave había una temperatura agradable y los asientos eran cómodos. Finalmente, Annie fue llevada de vuelta al mismo lugar de donde la habían sacado, es decir, del camino frente a su casa. Los demás aldeanos creían que Annie había tenido fiebre, su casa era muy fría durante el invierno, y que solo había tenido pesadillas. Annie nunca lo aceptó, y parece que hablaba de ello con bastante frecuencia, porque no entendía quiénes eran los hombrecitos. 1939, otra vez metido en otra guerra y también en Finlandia, el monstruo de Ivalo, que habría atacado a soldados de una división soviética en la Segunda Guerra Mundial en un bosque de Finlandia, sus cuerpos fueron encontrados mutilados. Al día siguiente, una unidad finlandesa, atraídos por una columna de humo, se acercó al lugar donde había acampado la división soviética, solo para encontrar los cuerpos de todos los soldados soviéticos de la unidad, desmembrados y mutilados. Esparcidos por la nieve que se había tornado de color rojo, en medio de un desolador paisaje, había diseminados órganos y miembros humanos y numerosos casquillos de balas, además de un fuerte olor a pólvora. Los rostros aterrados que todavía tenían algunos de los cadáveres indicaban que, supuestamente, habían sido atacados por una entidad ominosa y desconocida. Los pobladores locales aseguraron, desde entonces, que el responsable de la masacre de Ivalo había sido Surma, un monstruo aterrador del folclore finés que representa la muerte súbita y violenta, cuyo aspecto es el de un perro gigante con cola de serpiente y cuya mirada puede convertir a sus víctimas en piedra. Surma, según las creencias de Finlandia, es el guardián de las puertas del Tuonela, el inframundo finés, y su trabajo es impedir que las almas escapen. Según las antiguas leyendas de ese país, Surma podía ser invocado tras dedicarle un poema, con el propósito de eliminar a una persona o conjunto de personas del modo más brutal posible. Apariciones en Fátima. Fenómeno ovni. Experto explica por qué en 1917 a 3 pequeños pastores se les apareció un ser que no era de este mundo, por el lugar donde ocurrió el fenómeno. Ahora se conoce como las apariciones en Fátima. La Primera Guerra Mundial, al igual que la Segunda, pudo haber sido una cortina de humo para tapar algo. El investigador Nigel Watson afirma en su libro que Barón Rojo, una nave que era piloteada por el alemán Manfred Albrecht Freyr von Richthofen, derribó un ovni. Además de estos fenómenos, los ovni tuvieron una gran presencia en los campos de batalla y muchos soldados relataron sus experiencias con estos objetos voladores. Recientemente, un investigador publicó en su libro que el piloto alemán Manfred Albrecht Freyr von Richthofen fue el primer piloto en derribar uno de estos ovnis con su avión Barón Rojo.
von Richthofen, 1892-1918, fue un piloto militar alemán muy famoso en su país, que derribó a unos 80 aviones enemigos durante la Primera Guerra Mundial, antes de ser abatido el 21 de abril de 1918 sobre el río Somme, en Francia. No solo destruyó una gran cantidad de aviones enemigos, sino que también logró abatir un ovni. El investigador y ufólogo Nigel Watson relató la confesión del también compañero del Barón Rojo, Peter Weyrich, quien supuestamente fue testigo del encuentro épico en los cielos entre el piloto y el ovni. Watson explica que Weyrich esperó para contar lo sucedido hasta los 105 años de edad, unos 80 años después de la batalla entre el Barón Rojo y los visitantes interplanetarios, que tuvo lugar en Bélgica durante la primavera de 1917. Como podemos escuchar, esto ocurrió en 1917, durante los milagros de Fátima, y el secuestro por extraterrestres en Finlandia. Repito que algo muy importante estaba ocurriendo en el mundo en ese 1917. Ambos pilotos se encontraban en una misión durante la madrugada cuando apareció lo que describieron como un platillo de color plata al revés, cubierto de luces intermitentes de color naranja. Consciente de que se trataba de una extraña aeronave, el Barón Rojo se fue acercando al extraño objeto hasta tenerlo a tiro, y no dudó ni un momento en derribar la extraña máquina, detalla en el libro. El Servicio Secreto Británico investigó ovnis durante la Guerra Mundial. Varias historias sobre ovnis han circulado sobre la Primera Guerra Mundial. La más sorprendente es que el célebre piloto alemán, Barón Rojo, derribó un platillo volante. Ahora ha trascendido que el servicio secreto investigó este incidente. ¿Derribó el célebre Barón Rojo un platillo volante durante la Guerra Mundial? El piloto alemán, Manfred Albrecht Freyr von Richthofen, también conocido como el Barón Rojo, tiene en un haber el derribo de 80 aviones enemigos, aunque menos conocido es que abatió, supuestamente, un platillo volante sobre Bélgica en la primavera de 1917. Lo desveló en 1999 un compañero del piloto, Peter Weyrich, quien supuestamente fue testigo del encuentro épico en los cielos entre el Barón Rojo y el ovni. Ahora se ha sabido que se asignó un equipo de oficiales de inteligencia británicos para investigar avistamientos extraños en los cielos en la Primera Guerra Mundial, entre ellos el citado, convirtiéndose en precursores, en la vida real, de Mulder y Scully, los agentes del FBI que investigan sucesos paranormales y expedientes ovni. El Barón Rojo y Weyrich estaban en una misión de madrugada cuando entró en conflicto con lo que ellos describieron como algo parecido a un platillo de plata al revés, cubierto de luces intermitentes de color naranja. Sin duda, muy consciente de que la curiosidad mató al gato, y que también disparó al piloto de combate, que se detuvo para hacer una pausa para recuperar el aliento, el Barón Rojo instintivamente permitió que su abyecto terror en la vista de este objeto volador no identificado sacara lo mejor de él y no dudó en abrir fuego y cortarle las alas. Weyrich afirma que él fue testigo de todo el encuentro entre el varón y los extraterrestres. Estábamos aterrorizados porque nunca habíamos visto algo así antes. El varón inmediatamente abrió fuego y cayó como una roca, rompió las ramas de los árboles mientras se estrellaba en el bosque. Es cierto que el Barón Rojo estaba en una liga propia cuando se trataba de sus habilidades como piloto de combate, pero estuvo Manfred Albrecht Freyr von Richthofen, dentro de las limitaciones técnicas del su triplano Fokker Doctory, pero dotado a la hora de volar, capaz de derribar a tiros a un ovni que supuestamente tenía la capacidad de viajar a través de las galaxias y era capaz de hacer todo tipo de cosas alucinantes. Weyrich cree que sí. Él afirma que había dos pilotos en el ovni, y que después de chocar contra el suelo ellos salieron de la nave accidentada antes de huir hacia los árboles. ¿Podrían estos extraterrestres ser simples aprendices adolescentes de platillos voladores de otra dimensión cuya inexperiencia casi les cuesta la vida? En realidad esta guerra bien pudo ser contra entidades de otra dimensión en una guerra no declarada. Otra historia cuenta la señora Agatha recuerda un misterioso incidente protagonizado por su madre Agnes Whiteland una mañana situada entre los años 1914 y 1918, en Aldeburgh, Suffolk, Inglaterra. Tal y como narró a su familia, todo comenzó cuando la señora Whiteland se asomó a una ventana de su casa, dispuesta en la planta de arriba, sobre las 11:55 horas. En esos momentos la testigo pudo observar, tal y como relataba el investigador Gordon Creighton, un poco por encima del nivel de la casa, a una altura de unos 9 metros, aparecieron de 8 a 12 hombres, en lo que parecía ser una plataforma redonda con una barandilla alrededor.
La extraña visión estaba a unos 90 metros de distancia y la testigo pudo apreciar cómo los hombres se sujetaban con firmeza a la barra que circundaba al objeto volador por toda su periferia. Podía verlos claramente. Vestían uniformes azules y pequeños sombreros redondos, no muy diferentes de los sombreros de los marineros. Los hombres estaban vestidos de azul, con gorras azules redondas, estaban hombro con hombro mirando hacia afuera, y sus rostros eran como los nuestros, pero mirando al frente. Ella no oyó ningún sonido de la máquina, que surgió de los pantanos cercanos. Flotó un poco por la zona y desapareció en dirección al patio del ferrocarril, por detrás de unas casas. La testigo dijo que vino directamente a lo largo del camino, y luego, cuando ella pensaba que iba a pasar sobre su casa, de repente se dio la vuelta en ángulo recto y se fue entre el hotel ferrocarril y los cobertizos de cada lado de la estación de ferrocarril. Volaba entonces a una altura superior a los 5 metros. Ella afirmó que el número de hombres estaba entre 8 y 12, aunque está segura que estaban más cerca de ser 12, ya que estaban en pie alrededor de esta plataforma circular, sujetados firmemente a la barandilla. El objeto tenía dos barras de bronce, que los cercaba, una de las cuales, la que estaba más baja, estaba a la altura de las rodillas de aquellas personas. El raro artefacto podría tener unos 5 metros de diámetro y un grosor de alrededor de 30 centímetros. La señora Agnes Whiteland aseguraba que aquella plataforma voladora le recordaba las balsas que se utilizan en el mar. La testigo también comentó que el objeto no tenía ningún motor o fuente propulsora visible, y tampoco cables que la sujetaran a ninguna otra embarcación, lo que descarta que este objeto fuera una plataforma sujetada a un globo o dirigible militar. La observación duró unos 5 minutos. La plataforma y sus extraños visitantes desaparecieron en la lejanía. La velocidad estimada del objeto fue de unos 30 km por hora. El investigador Charles Grove preguntó al experto aeronáutico Charles H. Ives Smith, del Museo Victoria y Albert, si era posible que el artefacto observado por la testigo pudiera haber sido una plataforma o cabina de observación colgada de un Zeppelin alemán. El estudioso afirmó que estos dispositivos eran muy pequeños y que normalmente portaban a un solo hombre, y que el ruido del dirigible podría haber sido escuchado perfectamente por la testigo. Por su parte, el investigador británico John Anson entrevistó a los parientes en fechas recientes y le indicaron que la plataforma voladora fue vista dirigirse hacia un campamento militar próximo a la estación de tren cerca de los pantanos locales. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados y los civiles reportaron una gran cantidad de fenómenos paranormales y además avistamientos de ovnis que los historiadores y los expertos no han podido explicar. El ángel de Mons fue supuestamente una señal de que Dios estaba de parte de Gran Bretaña. Como soldados británicos huyeron en la batalla de Mons en 1914, una extraña figura apareció y los defendió de las tropas alemanas para que pudieran hacer su escape. A pesar de la retirada a gran escala, los británicos eran solo de 1.600 hombres, una fracción de las enormes pérdidas sufridas durante otras batallas más adelante en la guerra. El suceso fue descrito como la aparición de San Jorge, San Miguel o una multitud de guerreros angelicales. Las noticias del milagro se extendió tan rápidamente que incluso se informó en el Evening Standard. Sin embargo, muchos entusiastas de los ovnis creen ahora que el ángel fue un visitante extraterrestre. Al igual que Fátima, ¿son ángeles o demonios? No lo sabemos. El experto en ovnis Kevin Goodman dijo: el enigma ovni era desconocido durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial, por lo que las tropas se relacionaría con este evento como pensar que tenían una señal de Dios. Los soldados que desaparecen. Durante la campaña de Gallipoli, ocurrió algo desastroso. Hasta 4.000 hombres del regimiento Norfolk fueron supuestamente secuestrados por los extraterrestres que revoloteaban sobre el campo de batalla en medio de unas nubes grises gigantes. Parecido al secuestro por extraterrestres en Finlandia en 1917. 3 soldados de Nueva Zelanda dijeron que vieron a varios cientos de soldados británicos que marchan hacia la colina de Sulbabay en Turquía el 21 de agosto 1915. En la parte superior de la colina había una nube extraña, que medía unos 800 pies de largo, 220 metros de altura y 200 metros de ancho. Su declaración fue hecha en abril de 1965, uno de los sobrevivientes dijo: cuando llegaron a esta nube marcharon directamente a ella sin dudarlo, pero nadie salió a pelear. Alrededor de una hora más tarde de esta nube muy discretamente se levantó del suelo hasta que se unió a otras nubes similares, entonces todos se alejaron hacia el norte.
Los soldados insistieron a los británicos la devolución del regimiento cuando Turquía se rindió, pero los turcos negaron tener conocimiento de los soldados. Mientras que muchos han rechazado la declaración como un engaño, que ya ha sido corroborada por el informe final de la Comisión Dardanelos, escrita en 1917 y, finalmente, desclasificado en 1965. La plataforma de Aldeburgh de la que ya hemos hablado antes. Flaming Cebollas. Pilotos de combate estaban aterrorizados por los llamados Flaming Onions, cebollas en llamas, en la WW1 porque nadie sabía eran y se movían demasiado rápido para un avión. El historiador de Cambridge Denis Invierno relató en su reserva que las cebollas de fuego eran bolas brillantes verdes que se retorcían y parecían perseguir un avión, girando sobre el extremo de manera pausada. El misterio de estos ovnis nunca ha sido resuelto, aunque una de las explicaciones es que pueden haber sido cuerdas de bengalas disparadas por un arma de fuego o un camión antiaéreo llamado Lichtspukero Spitellus alemán. Pero no olvidemos el tema principal del video, el año 1917, y repito, pasaban cosas como esta historia del 1917. En julio de 1917 una serie de 5 fotografías tomadas por Elsie Wright y Frances Griffiths, dos primas de 10 y 16 años que vivían en Cottingley, cerca de la ciudad inglesa de Bradford, conmocionaron el mundo científico. En esas imágenes aparecían las niñas jugando con lo que inequívocamente eran hadas. La atmósfera supersticiosa que envolvía a las sociedades secretas y científicas inglesas en el siglo XIX propiciaba que intelectuales de la época y personalidades diversas prestaran su nombre y su prestigio a apoyar investigaciones relacionadas con el ocultismo, lo paranormal o lo decididamente bizarro. Sir Arthur Conan Doyle, el prolífico creador de Sherlock Holmes y el autor de novelas de aventuras con fondo científico, como El Mundo Perdido, era además un reconocido espiritualista, y le fue encargado un artículo sobre el asunto para la revista Strand Magazine. Consiguió las 5 fotografías que habían tomado las niñas, que fueron puestas en tela de juicio por unos y otros, por lo que resolvió enviar a un colaborador al pequeño pueblo provisto de 20 placas y una cámara, para que Elsie y Frances pudieran obtener más imágenes de las pequeñas criaturas luminosas que pueblan el imaginario popular. Su buen amigo Houdini, el famoso mago y escapista, era racionalista y rechazaba la pasión de Conan Doyle por el mundo de los espíritus, y el asunto de las hadas terminó por enemistarlos y romper su relación. Tal fue el entusiasmo que el asunto despertó en la época, a pesar del escepticismo de muchos, que los tabloides se hicieron eco de los supuestos descubrimientos, y la gente se agolpaba a las puertas de los auditorios donde se celebraban las conferencias sobre el tema, y donde se proyectaban las misteriosas fotografías de las pequeñas y esquivas criaturas. Lo cierto es que entonces no existía Photoshop, y las técnicas de revelado y manipulación de imágenes eran muy limitadas, pero aún así, algunos artistas lograron crear esas ilusiones. Houdini no murió durante la ejecución de una de sus complicadas fugas, sino a causa de una apendicitis, pero Conan Doyle mantuvo hasta el final su apoyo a la existencia de estos seres. Para quien esto escribe, un hada es una criatura capaz de disipar la dolorosa y a menudo injusta realidad con su sola presencia, abriendo un resquicio entre lo que creemos probado y lo que deseamos posible, más allá de su viabilidad. En medicina esto recibe el nombre de placebo. Las niñas con las que abríamos esta pieza admitieron finalmente haber retocado 4 de las 5 imágenes. Se supo después que Elsie, la mayor, había estudiado fotografía. Pero siempre sostuvieron que habían visto a las hadas en realidad, y la 5ª imagen, en la que aparecen 2 hadas con los rostros, que ahora sabemos que pertenecen a Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, nunca pudo ser explicada por los expertos. ¿Sabías que, a comienzos del siglo XX, Rosso de Luna descubrió un cometa mientras cultivaba el esoterismo? El hombre del sombrero como entidad parasitaria del bajo astral o elemental del bajo astral. En uno de los testimonios anteriores, el hecho de que Stephen P. viera un cordón de plata que lo unía con su cuerpo concuerda con la afirmación que hacen muchas tradiciones esotéricas de que el ser humano posee un cuerpo físico y astral unidos por lo que llaman el cordón de plata. Como te contaba en este artículo, hace meses se obtuvieron los resultados del proyecto Aware, un estudio científico que trataba de discernir si las experiencias cercanas a la muerte existen.
El estudio demostró que en un 2% de los casos estudiados los recuerdos visuales de experiencias fuera del cuerpo de los pacientes que estaban sufriendo una parada cardíaca y que tenían el encefalograma plano eran reales. Experiencia cercana a muerte extracorpórea. Esto nos llevaría a afirmar que las experiencias fuera del cuerpo como las que tuvo Stephen P. son reales. Por lo tanto, lo que afirmaban las tradiciones esotéricas sobre el cuerpo astral y los viajes astrales podría ser cierto. Esto abre, por lo tanto, una posibilidad remota a que los encuentros con el hombre del sombrero puedan ser ciertos, porque estas antiguas tradiciones también hablan de que en el plano astral hay entidades no humanas que parasitan la energía vital de los humanos, por lo que encajarían a la perfección con todo lo que te he contado en los apartados anteriores. Bajo esta óptica, cabría pensar que el hombre del sombrero es en realidad una entidad parasitaria del bajo astral o un elemental del bajo astral. ¿Qué son los parásitos astrales o entidades elementales del bajo astral? ¿Es el hombre del sombrero una de ellas? Los elementales del bajo astral o larvas astrales son habitantes de los planos astrales más bajos, donde se concentran todas las energías densas y negativas, conocidas como bajo astral. Algunos autores interpretan que este bajo astral es el que ha dado origen al mito cultural del infierno. Según algunas doctrinas esotéricas, cuando los seres humanos mueren, la conciencia va dejando atrás los 7 cuerpos sutiles. Los 3 primeros son el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Cuando la conciencia deja atrás el cuerpo astral para pasar al mental, normalmente el cuerpo astral se desintegra. Sin embargo, a veces eso no ocurre si la persona estaba muy apegada a lo material por haber tenido una vibración espiritual muy baja debido a haberse centrado en las emociones negativas, el cuerpo astral está demasiado animado por esas energías negativas. Entidad bajo astral. Este cadáver astral intentará alimentarse de miedos, emociones y tendencias nocivas para continuar existiendo y retrasar su proceso de desintegración. Hay otras posibles explicaciones esotéricas relacionadas con la magia y el plano astral, que no te contaré por no extenderme más en el asunto. También hay una hipótesis que afirma que el hombre del sombrero en realidad es un ser de otra dimensión, un visitante de otras dimensiones paralelas. Hay cosas que parecen repetidas de ese 1917 por ejemplo. En cualquier caso, aún hoy se desconoce el origen geográfico de la pandemia. Las dos teorías más valoradas, el foco de Kansas el 4 de marzo de 1918 y la gripe china. Ya que se sabe que en la provincia de Shanxi del país asiático, en 1917 irrumpió una enfermedad respiratoria que podría haber sido el primer episodio de la enfermedad. O combinado con investigaciones posteriores que revelan que a la par de la guerra en el invierno entre 1917 y 1918 se habría movilizado a aproximadamente 96.000 trabajadores chinos para las líneas de las trincheras británicas y francesas en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial, hace pensar que el foco podría haber sido China, a partir del cual se habríase extendido por todo el mundo. Este hecho anecdótico ha sido justificado con datos por algunos historiadores, como es el caso de Christopher Langford, quien apunta a que China sufrió una de las tasas de mortalidad más bajas de gripe española, lo que sugiere que la población tenía cierta inmunidad a la exposición anterior al virus. En fin amigos de Supercrack Estrella, opinar sobre este tema.